estamos aquí hoy con Encarna York y con Jenny de Creciendo Presente para hablar de Halloween y de Samhain, que es la celebración en el fondo de donde viene Halloween. Estamos intentando grabar también para podcast, a ver si nos deja la tecnología, y ahora mismo vendrán para acá. Aquí ya tengo a Encarna. Jenny. Vale. Hola, buenas tardes. Buenas. Jenny no aparece. No sé. Ahora. A ver. Bueno, ¿qué? ¿Ya habéis celebrado algo? Llevamos toda la semana, ¿sabes? Hola, chicas. ¿Nos oís Hola. bien? Porque hay veces que cuando son varias personas en el directo no se nos oye bien, pero las personas que estéis desde casa sí nos oís bien, ¿no? Sí, ¿no? Si no, nos avisáis. Vale. Bueno, yo empiezo. Se nos ha ocurrido hacer este directo porque muchas personas no conocían lo que es la tradición de Samhain, que estamos preparando un recopilatorio con todas estas cosas que nos habéis ido mandando, y yo creo que va a quedar muy bonito. Y también muchas personas no conocen realmente que la celebración en Estados Unidos de Halloween es una cosa súper bonita para los niños, nada sangrienta, aunque bueno, luego las personas jóvenes o adultos o adolescentes harán otras cosas, pero para los niños es súper bonito. Y para eso que había invitado a Encarna, que bueno, es muchas cosas, y sobre todo es gallega, que es de lo que nos vas a hablar hoy. Y Jenita, que también la conoceréis de los congresos y de otros directos, y entre otras cosas viviste mucho tiempo en Estados Unidos y estás casada, y bueno, y tus hijos se criaron también sus primeros años en Estados Unidos. Y hoy ese es un poco lo que queríamos hablar. Me gustaría empezar un poco a hablar por Samhain, luego devolvértelo a cómo se exportó este tema tan bonito de Halloween y cómo se vive en América, y luego volvemos con Encarna y que nos cuente un poquito más de cómo lo celebráis vosotros, ¿vale? Porque Jenny se tiene que ir y media, para Encarna tiene un poquito más de tiempo. Si tenéis preguntas y nos las dejáis, yo prefiero que me las dejéis en vez de los comentarios. Hay una pestañita con una burbuja que tiene una interrogación. Si me las dejáis ahí, nos saltan más fácilmente. Si no, igual se me pierden. Vale, así que bueno, empezamos. Bienvenidas, chicas. Un placer teneros aquí. Gracias, cariño. Gracias. Sí, qué bien juntarnos para estos araos, ¿no? Porque al final, si no, no es una oportunidad de vernos. Y bueno, antes de empezar un poco con lo que es Samhain, os quiero preguntar si cuando erais pequeñas se celebraba Halloween en vuestros entornos. Halloween, o en el caso de Encarna, se celebraba Samhain también en los entornos, ¿no? En, En en, mi caso, en sí, España no, ¿no? totalmente. En mi caso, no. En tu caso no. Y en el caso de Encarna sí, ¿no? Ok. Ok. Y vamos a empezar un poco por cómo es Samhain. ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Cómo lo celebraban tus abuelos, Encarna? O sea, la verdad es que yo no tenía mucha idea del nombre. O sea, para mi abuelo no era el Día de Todos los Santos, que eso era ya algo diferente a lo que, bueno, lo que hacían otras familias, ¿no? Para mi abuelo era el Día de los Muertos. O sea, yo lo recuerdo como el Día de los Muertos. Hasta incluso era como el Día de Todos los Muertos. O sea que quizás se parecía más como el Día de Muertos, ¿no? Sí. Y mi abuelo, pues la verdad es que lo que hacía eran, bueno, lo he traído, luego os lo puedo enseñar más. Mi abuelo lo que hacía era esto, me preparaba esto, que a mí me encantaba, estaba riquísimo. Y está riquísimo, que son collares, o sea, aquí me faltan, ¿vale? Lo he empezado para que lo podáis ver, y es una castaña cocida a la que, bueno, se van pasando y creas un rosario. Entonces mi abuelo hacía esto y a mí me lo daba, o sea, siempre yo llegaba a su casa y el día de los muertos me ponía esto y las iba comiendo. O sea, yo me las comía, o sea, lo ideal es comértelas así. Ahora no me la voy a comer porque si no, bueno, me la voy a aguantar. Pero vaya, que es, la muerdes y vas quitando la pielecita y te la comes. Son castañas cocidas con la piel, ¿vale? No hay que hacer nada más, es simplemente comprar unas castañas en el súper, meterlas en una olla con anís, con los granitos de anís que Sí. venden en el súper, anís, no el anís estrellado, que también podría ser el otro, ¿vale? Con los granitos de anís y se cuecen y se comen. Y mi abuelo decía que al comerlas liberabas bueno, mi abuelo decía muerto del purgatorio, ¿vale? Y esto es, o sea, bueno, una ánima del purgatorio. Y mi abuelo tallaba patatas, ¿comprenden?
Espera un segundito, espera un segundito. Miguel, Miguel, ¿qué es lo que quiere? ¿Un libro de Pikachu? ¿Y dónde lo tiene? Yo creo que estamos... ¿Has visto ¿Este? qué es el ¿El de collar? Pokémon? Se me entrecorta ahora, no sé si ha sido al Starbase o algo así, si se me... Perdón, que es que teníamos una emergencia que quería rolar un libro de Pikachu y hay veces que es mejor parar Sí, estaba para bien. que se pueda concentrar. Y luego él hacía, como en las patatas, les ponía, o sea, no sé si lo hacía, bueno, para mí o porque era tradición para él a las patatas, me hacía patatas sin, o sea, duras, o sea, patatas crudas, a las que les hacía dientecitos, les hacía cositas, ¿no? Y él, no, o sea, yo lo que conocía no es de meter una vela dentro, porque una patata obviamente no cabe, él ponía una vela como delante, y si apagabas la luz, hacía como sombritas en su carita, entonces, pues él lo hacía pues con patatas. No sé, luego pues sí que es verdad que yo me he enterado después, pero ya cuando he tenido hijos, de que efectivamente pues se tallaban nabos y se tallaban calabazas antiguamente, el pueblo celta que se asentó aquí, o sea, los celtas que se asentaron aquí, sí que hacían eso y los colocaban como fuera de las casas y también, bueno, en las esquinas, en los cruces de caminos, en las puertas, porque se consideran lugares en los que el velo entre, entre los vivos y los muertos es más fino, ¿no? En Galicia, de hecho, no solamente había esto, o sea, Sergio, le acabo de preguntar a Sergio porque digo, a ver si yo me acuerdo de algo que no era real y que lo hacía mi abuelo y yo no sabía que lo hacía mi abuelo, pero no. Es verdad que había unos collarcitos y unas pulseras con caramelitos que eran como una especie de rosarios. Y él se acuerda de que él también los recuerda, que también es de Galicia. Sin embargo, él esta tradición no la conocía. Y no sé si en vuestros, os quería preguntar, ¿en vuestras ciudades había también esas chuches? Eran como No, unas chuches yo con creo que cuencitas y que se en comieran Madrid, caramelitos. yo creo que muchas tradiciones se exportaron cuando, bueno, la gente vino de fuera. Mis abuelos que son de muchas generaciones de Madrid, entonces estas generaciones de los pueblos ya no las tenían. Y no existía eso. Yo recuerdo hoy, que lo conté ayer en Instagram, que en las pastelerías había huesitos de santo, ¿no? Y entonces y yo preguntaba, ¿y por qué huesitos de santo? Y me decían, es que cogen los huesos, abren las tumbas, cogen los huesos y los rellenan de la crema y los ponen. ¿Quieres uno? Y era como, no, horror, ¿no? Y entonces hasta que ya cuando fui mayor, porque claro, esto igual era pequeñita, igual cual era de Lola. Y cuando ya fui mayor y me di cuenta de que me habían engañado, fue como, por favor, ¿por qué hacéis estas cosas, no? Bueno, esto que ya sabemos que hacen mucho los adultos, de engañar a los niños, porque yo sentía pavor, o sea, era como, ¿por qué cogéis los huesos de los santos? Y los rellenáis de crema y los ponéis en las pastelerías, o sea, como que mi mente era algo imposible de concebir. Ahora lo miro así con distancia y pienso, qué buena era tan literal ella. Pero sí, no, pero no había más en mi familia, que no era mucho de tampoco de ir a limpiar las tumbas o algo. No se celebraba nada, igual salíamos a la naturaleza, porque es verdad que el otoño es una época muy bonita para salir a la naturaleza y salíamos, pero no se celebraba nada. No se hablaba de la muerte, no se celebraba nada. No sé, Jenny, si tú en tu casa, que también eres de Madrid, ¿no? ¿Tú eres de No, Madrid? no, no. Yo me crié, sobre todo de pequeña. Yo no, Sí, se entrecorta, ¿no? Los demás corta, oís de sí. Jenny. A ver, no lo sé por qué. ¿Me oís? Sí, si te acercas, sí, no sé por qué, yo tampoco. ¿Estás con la wifi? Estoy con el teléfono bien, no sé. Si tengo... Vale, Sí, hostia, ahora cerca sí, y me estoy Ahora, acordando de que cuando perfecto. hicimos el directo de Gestalt, con sí, Miguel y con Raquel, ha tenido como un... y Nos yo pasó igual. al final me veo paseando por toda la casa buscando la, la señal. No, yo me crié de pequeña más en Bilbao. Ajá, Entonces, la verdad es que yo no recuerdo, no celebrábamos nada, nada. En mi casa de todas esas celebraciones no había nada. Entonces, nada, y tus Pues padres eran de en mi Bilbao, casa había ¿verdad? la parte católica también. ¿Tampoco había la católica en tu casa, Jenny? no. ¿No? Mis padres ambos nada, nada religiosos. Al contrario, mi madre es que estuvo en un internado de monjas y cuando salió del internado de monjas salió.
Entonces no tuvo buena experiencia. Entonces, la religión en mi casa no ha estado muy presente. Sí, es un poco lo que me pasaba a mí. Y cuando no formas parte de los eventos religiosos parece que no celebras nada. No sé, esa es mi experiencia de infancia. Total, total. La sensación que yo tenía también, o con la que yo crecí, sí. Pero al Y, mismo y en... Sí, sí, tiempo, dime, dime. Dime, pero dime, Jenny, perdón. con un poco de aversión, incluso con el tema de Halloween y todas estas celebraciones, como con un poco de... Crecí un poco con esa sensación de, uff, no. Esa es como yo lo sentí, hasta después, pero al principio... Sí, le quería preguntar a Encarna que ayer nos decían, bueno, es que esta tradición es de Irlanda. Y entonces, hola Arancha bonita, dice que somos tres belletas. Oye, Arancha, si estás, si te quieres meter, porfa, pídeme acceso y nos quedamos las tres que tenemos hueco. Yo me hago así más pequeñita y cabe, si te apetece, dale y te apuntas, ¿vale? ¿Y dónde empezó esto? ¿En Galicia o en Irlanda? Orgullo O sea, padre. yo creo que esto es una, o sea, a ver, el pueblo celta es centroeuropeo y el pueblo celta pues se fue expandiendo, ¿no? Y pues hay en distintos lugares y en Galicia pues se asentó y se ha descubierto hace poco o sea, han como demostrado que fueron el pueblo celta en concreto de Galicia el que los de los primeros, o sea, o los primeros en llegar a Irlanda. Entonces, pues creo que va un poco al revés. O sea, pero no puedo decirlo. O sea, la verdad es que es una cuestión semántica, es una cuestión de historia, es una cuestión que, bueno, pues al final, para mí por lo menos, importa muy poco si viene de allí, si viene de aquí. O sea, creo que lo importante es el no hate, o sea, el decir, vale, pues entonces, así, pues entonces el Internet igual viene de Estados Unidos, porque estamos usando aquí Internet. Quiero decir, o sea, son tipos de ¿para qué? O sea, ¿para qué complicarse la vida? ¿Te gusta? ¿Te mola? Pues lo celebras. O sea, a mí lo que no me mola con esto es la comparación de lo celta, o sea, de hecho, se puede decir la tradición. De hecho, pues eso, son tradiciones de un sitio y de otro y las tradiciones pues se van uniendo. Ahora, en este boom multicultural, pues es que, pues mira, cada uno creará sus propias tradiciones, ¿no? Que al final es lo más bonito. Y lo que me molesta es que se comparen unas tradiciones con las otras. Bueno, pues si esto no te gusta esa tradición, no lo celebres y ya está. Si esto te gusta esta tradición, pues lo coges. O sea, hola. Es Hola, como, o sea, chicas. no sé cómo lo Hola, vive guapa. Jenny. Hola. Bienvenida a este directo. Estamos hablando de Samaín y de Halloween, de cómo lo vivíamos, ¿vale? Voy a ir ahora con Jenny porque se tiene que ir y media y luego te pregunto a ti un ratito, ¿vale, Arancha? Bueno, bueno, ¿Puedes reenviar la pregunta? Que no sé si con la incorporación de Arancha la han oído, Encarna, a Jenny. ¿y cómo lo ha vivido ella? Que lo ha visto o sea, en Estados Unidos, o sea, digo, porque siempre se tiende a como, eso es violento, o sea, allí es violento y lo de aquí pues no es violento. Y a mí pues no, en mi cerebro no cabe eso. Lamentablemente es al contrario, la verdad. Yo cuando me mudé a Estados Unidos, cuando me fui al principio de los años 2000 a vivir allí, yo ya Halloween era como, aparte a mí no me gustan ni las películas de terror ni nada que dé miedo porque me asusto enseguida, porque me queda como una sensación corporal grave, fea. Entonces iba como con mucho miedo. Y es curioso que aquí me da mucho más miedo Halloween que en Estados Unidos, pero con diferencia. En Estados Unidos además hay unas normas a la hora de celebrar Halloween, porque es verdad que en el mundo de los adultos, sobre todo en Nueva York, es la noche de... O lo que me contaba Bill era como que era una de las noches del año en donde más asesinatos, más violencia ocurría. Entonces, no se pueden llevar armas de ninguna clase. Mi hijo hoy, por ejemplo, ha llevado al cole, tenía un cuchillito de plástico, la ha pintado con sangre porque ha ido medio de asesino, medio de muerto, no sé, una cosa así. Y esto no está permitido en Estados Unidos. No se pueden llevar armas de ninguna clase, pero además no se pueden llevar falsas tampoco, ni de juguete. Nadie lleva armas de ninguna clase. En el mundo, yo la verdad que cuando llegué no tenía niños y decía, bueno, pues la gente había fiestas, todo el mundo salía a la calle, es muy de comunidad, ¿no? De crear como una sensación de
de unión, se celebra en grupo, no en solitario como aquí, por ejemplo, que van a hacer trick or treat, y yo preguntaba, ¿y cómo vamos? Y bueno, pues cada uno va con sus hijos, y digo, ¿en serio? Pero aquí en Madrid por lo menos hacen eso, los comercios se han puesto de acuerdo y van a hacer. En Alcalá de Henares, donde vivía antes, lo inventé yo, hacíamos una ruta a las familias que nos conocíamos, porque no había, o sea, tú ibas a las tiendas y nada. Sin embargo, sí que hacían el pase ¿cómo se llama? El parade, que no sé cómo se llama, como la cabalgata de los muertos por la noche, eso sí, cortaban las calles, la calle Mayor, todo el mundo, para que hubiera es terrorífico, además es que mucho miedo, ¿eh? Pero sin embargo no dan caramelos a los niños. Y es todo lo contrario como está planteado allí. Los niños no se disfrazan como aquí, de muertos. Por ejemplo, Eneco, que tiene ya 10 años, a esa edad ya empiezan como a explorar eso. Pero niños de 7, de 6, de 5, igual. Es su carnaval también. Aparte, ellos no tienen carnaval. Entonces, pero la diferencia para mí más grande es como esa sensación de comunidad, que luego en el día a día no la tienen tanto. Todo el mundo sale a la calle, todo el mundo participa, todas las casas, todo el mundo. Y ves niños, cientos de niños por la calle, está todo decorado para que los niños lo vean. Sobre todo fuera, en la gran ciudad también, pero se nota más como en ciudades, pues donde yo viví más tiempo, en Ohio, ¿no? Que son como de casas, ¿no? Y la gente decora su casa entera y las ventanas, y luego vas a hacer las calabazas y las decoras y las pones en la puerta o en la ventana. No sé, a mí me encantó. A mí me empezó a gustar Halloween en el momento en que yo me mudé allí. Porque se vive, no sé, los niños lo viven, no sé, es muy bonito. Muy diferente aquí. Y aquí, sin embargo, veo muy sangriento todo, muy violento, y juegan incluso a esos juegos de violencia, y en el mundo de los niños allí no está tan... nadie lo hace así. Y Jenny, allí se aprovecha para hablar de la vida, de la muerte. O sea, ¿tiene como una connotación más o simplemente una fiesta, diversión tipo carnaval para los niños? A ver, hay tantas religiones, y la religión es algo de lo que no se habla en Estados Unidos. Porque hay más de 80 religiones. Entonces, aparte que los colegios son laicos, todos. A no ser que quieras un certificado religioso. ¿Sabes por qué? Porque hay muchas religiones, entonces no sería justo, ¿no? ¿Qué religión? La católica, pues no es la más expandida en Estados Unidos, ¿no? Entonces, no es festivo, no existe el Día de Todos los Santos, por ejemplo. No se celebra de esa manera, por lo menos desde como yo lo he visto también. Y como nosotros tampoco tenemos una religión, o sea, no somos religiosos en casa, pues tampoco lo hablamos de esa manera, hablamos en el día a día, pero no en el, ¿sabes? O sea, así yo no lo he vivido. ¿Y qué motivo le dan? ¿Qué motivo le dan? O sea, me refiero, yo, claro, yo en este caso digo, o sea, celebran, pero celebran la muerte. ¿Qué celebran exactamente? ¿El otoño? Sí, celebran el final de una temporada, el comienzo de otra, más en esta época se celebra todo al mismo tiempo, o sea, se van a coger las manzanas que están cayendo, está lleno de calabazas por todas partes, es todo un poco... el final de la cosecha, que es como en teoría, que digamos como el final de la cosecha. Sí, es que es. Por eso sí, que es como la fiesta original, y es lo que te ha llevado... Yo se lo pregunté a Bill, a raíz de que me dijiste esto, Bill, le preguntaba yo ayer a Bill, que él lo ha mamado desde que nació, claro, y él, pues hombre, pues es nuestro carnaval también. No tiene, en que yo sepa, por lo menos como yo lo he vivido, no tiene una connotación tan profunda. Yo escuchándote, como que me daba la sensación que se ha importado lo estético, ¿no? Lo que es solo lo estético, sin el iceberg, ¿no? Que además, como todas hablamos de iceberg, lo de arriba, y sin ver abajo, pues igual ese acompañamiento. Me daba la sensación. Sí.
Sí, Estados Unidos es muy así. O sea, es decir, tenemos una... No, pero digo España, ¿eh? Que se ha instaurado que en España, cuando hablabas lo estético, lo sangriento, adornar todo, pero además de una manera hardcore y porque sin para, ese acompañamiento de la comunidad, que es lo que tú hablabas, que, que no conocía y me ha parecido súper bonito. porque para nosotros no tiene esa... Nosotros tenemos, claro, nosotros vemos lo que hay allí, pero realmente para nosotros aquí no es tenemos otra manera de funcionar. Fíjate que somos mucho más comunidad, en general somos como más, tendemos más a estar en familia, a estar en grupo, y sin embargo luego se hacen estas cosas, claro, como no tiene significado, sale de contexto, y es verdad, nos quedamos con eso, pero para mí el significado de Halloween, como de otras tantas fiestas que tiene, por ejemplo, Black Friday, aquí no tiene ningún significado. En Estados Unidos tiene un significado muy claro. Aquí hago así porque nadie lo... O sea, no tiene sentido. Pero allí, como no tienen tanto, ni siquiera la personalidad para estar en unión, estos momentos como que los aprovechan, me da la sensación y se ven las caras, cuando realmente son muy individualistas como sociedad. Entonces es como el momento de unión. Es más, cada barrio de cada ciudad tiene un día y unas horas específicas en las que se hace el trick or treat en todo el barrio. No quieres participar, apagas las luces de tu casa y te respetan. Si tienes amigos y no lo participas, pues te van a venir y te van a decorar la casa o tirar huevos o lo que sea. Pero no te lo tiran extraños como hacen aquí, te lo tiran los amigos. Porque es parte del juego, ¿no? Un poco. Yo a mí una vez en Alcalá de Henares me llenaron la casa a la puerta de huevos. Y yo había participado en Halloween y digo, no entienden por qué es esto. Lo han visto en una película y han dicho, venga, voy a tirar un huevo. No, significado. Lo que pasa que no es como el que nosotros buscamos o que tenemos, ¿no? Porque no son... las raíces de ellos son diferentes a las nuestras. Entonces, a nivel religioso, bueno, no se habla de religión nada, porque es como muy privado eso, aunque hay un montón de religiones. Y tú imagínate ahora, Jenny, que nos estuviera escuchando alguien con poder de cambiar cosas, que todos tenemos poder de cambiar cosas, pero alguien con mucho poder. ¿Tú qué le dirías, sobre todo a nivel de cole? Porque a nivel de familia, cada familia lo vive como quiere, pero es verdad, no sé si estás de acuerdo conmigo, que como está tan descontextualizado y se exporta a un colegio sin tener en cuenta las necesidades de los niños, situaciones de mucho miedo con niños muy pequeños, nos ponemos máscaras cuando todavía no han construido el concepto de identidad, entonces se asustan, no sabes quién es su profe, es muy difícil Sí, para un niño muy pequeño. esto lo he vivido porque aquí, curiosamente, en el anterior colegio donde estaban mis hijos, había varios profesores que se disfrazaban, pero no podéis imaginar, o sea, hasta yo tenía miedo, porque claro, a mí me dan miedo esas cosas, ¿no? Pero, o sea, la conocía, sabía quién era y era como, por Dios, no, que no se acerque a mí. Y había niños que no iban al colegio ningún año en Halloween por no tener que ver a esos profesores. Claro, una cosa es, hay que respetar, ¿no? Igual que en Estados Unidos tú apagas la luz y nadie no participas y no participas. Yo diría que hay que mirar la edad de los niños. En Estados Unidos, a los niños pequeños nadie les disfraza de miedo. Ni yo me disfrazaba, yo me acuerdo, me disfrazaba de princesa. Mis hijos eran, en aquella época, Toy Story, todos los personajes de Toy Story. O sea, tengo todas fotos así. Eso era lo que hacíamos. Y era, pues, un momento de disfraz. Y sí, veíamos una brujita y veníamos un no sé qué, pero se miraba, tal, se escondía un poco y seguíamos. O sea, hacerlo con respeto y teniendo en cuenta las edades de los niños. O sea, es Halloween, sí, pero no necesariamente tienen que ir todos de esa manera. O sea, hay que respetar también. ¿Tienes Pues esta pregunta? yo ya me he quedado a gusto con preguntas. No sé si queréis hacer alguna más. Encarna, la gente que está de público, Arancha, y te dejamos ya irte al resto de tus tareas, ¿no? Que te dije ayer, Jenny, ¿te vienes mañana en directo? Y como siempre me dijo que sí con esa sonrisa. Bueno, con la misma que ha venido Arancha, vamos, que sois un amor. Vale.
Si tenéis alguna pregunta antes de que tenga que ir Jenny, porque se tiene que ir ya, pero ya se la hacemos. Y si no, pues muchas gracias por aportar como esta otra visión, ¿no? Que, ostras, que, o sea, yo es que siempre me doy cuenta de que vivo como en un permanente estado de gris. O sea, no estoy ni en el blanco ni en el negro. Hay tantas opciones tan bonitas que cuando realmente te centras en la intención que es compartir y que los niños disfruten, pues es que todo está bien. Todo esto viene un poco porque el otro día me dijeron, basta ya de tanta tontería, ¿no? Así un poco. Y dije, pero tontería, ¿por qué? No estamos haciendo nada malo, ¿no? Es una celebración que a ellos les gusta hacer, que al final con la globalización, con sus cosas buenas y sus cosas malas, es verdad que nos ha llegado de fuera, y vamos a adaptarlas también a lo que a nosotros nos gusta y nos parece, ¿no, Jenny? Sí, sí. Es que además es un momento divertido, luego les gusta maquillarse, o sea, es creativo también, no sé. Mientras que Yo ellos... es que yo ayer hacía la reflexión, porque justo esta semana me ha tocado sustituir a mi compi en Magea, entonces he vuelto al aula durante esta semana y me he encargado de hablar de este tema porque estaba ahí como candente y de explicarlo. Y ellos no tenían ni idea de lo que eran los santos. Ellos saben que es Halloween, entonces, claro, ¿hasta qué punto es algo exportado cuando la generación de mis hijos, que es esa edad, 3 años, lo que celebran, solo lo que celebran o de lo que tienen conciencia es de Halloween, no de los santos? Y es la explicación que yo les he tenido que dar, no es que además esto viene en origen, así que bueno, yo creo que ya llega un momento en el que igual toca decir, no sé si se estudia, que es propio también nuestro, porque al final todo de diferentes sitios. Desde luego de mis niñas es ya patrio, no sé cómo deciros. Mi Por hija eso. mayor tiene 11 y es Sí, ya patrio, lo lleva celebrando toda su vida. Pues claro, sí. desde que era pequeñita y se organizó un mini truco o trato en el barrio. Voy a leer una pregunta, ¿vale? Mi hija me ha dicho hoy, soy tan feliz, mamá, cuando se ponía el vestido que le he cosido para Halloween y me ha llenado muchísimo. Pues ese es un poco el objetivo. Y por supuesto mantener nuestras costumbres, ¿no? Y no, un poco lo que decía Jenny, no algo que hemos exportado, no dejarlo sin sentido, darle un sentido, y esa parte por supuesto que se tiene que hacer en la escuela. Yo creo que Arancha lo ve como yo, igual no en 3 años, no hace falta que le demos todo el contexto con tres, pero sí como que los más mayores pueden saberlo. Es que no sé, lo veo tan transversal, de historia, geografía, religión, hay tanto que se puede sacar de esta celebración, que por un lado cerrarnos a no es nuestro, entonces no lo quiero celebrar, me parece una pérdida importante, pero por el otro lado venga, yo me lo traigo todo sin ningún tipo de sentido, hago una recreación de la película Scream en mi colegio con niños pequeños que todavía no están preparados para esto, y entonces, no sé, lo veo un sinsentido todo. No sé cómo lo veis vosotras. Es como poco cuidado. Se tiene Sí, poco poco. cuidado. O sea, se tiene poco cuidado y está poco cuidado. Sí, Eh, Fíjate que yo lo veo incluso un aprovechar para mostrar la cara oculta que no queremos mostrar en otros momentos. O sea, sí que lo veo para como que es visibilizar la violencia que está, que existe, y como que es un momento en el que se permite la violencia, ¿no? Como que es una manera de normalizar de forma divertida para quien lo sea, porque no es para todo el mundo, ese tipo de... O sea, creo que a veces puede ser como una excusa de pues, lo que estamos vivenciando y lo que estamos viviendo. No creo que sea casualidad que hayamos decidido hacerlo de esa manera e irnos a la parte más, pues, más violenta, porque al final se ha convertido, o sea, quiero decir, en carnavales también, o sea, los carnavales también, pues antes no había tanta sangre ni tanta historia. Yo de pequeña, pues no lo recuerdo tan así, igual ya con 10 años sí ya lo recuerdo con 10 años, 11 12 años, más así, más bestia, pero antes no, era otra cosa, o sea, no sé. Y ahora es la broma, o sea, bueno, desde eso, desde que yo tenía 10 12 años hasta 30, pues es como que es mucha violencia, hay mucha historia ahí, pero bueno, creo que se ha sí. trasladado aquí y con la excusa de, además, ya no solo la broma, sino el terror, ¿no? De aprovecho el terror también, que pueden dar relacionado con la muerte, que se ha asociado a la muerte. Bueno, chicas, os voy a dejar, lo siento, porque es súper interesante además veros ahí, que Sí, hacía tanta bella. Pero me gracias. sí, un beso grande, bonita. Un Nos beso grande vemos. para tus chicos también. gusta. Chao. Chao. Ya.
Aprovecho que se va. Arantxa, ¿tú estás cerca del ordenador? No, pero lo No, puedo porque lo pasar. estamos grabando también en podcast, te lo he mandado a tu Telegram. Si quieres, Vale. te esperamos un segundín. ¿Yo? eh, y bueno, voy a contar algunas, mientras te conectas, algunas que nos han ido llegando, que bueno, a mí me ha encantado. O sea, me ha encantado que el tema saliera. Al final esto pasa mucho en redes, que alguien te dice algo súper borde, te calientas, dices, ya está bien, pones un límite y empiezas algo súper positivo. Eh, bueno, en Cantabria, el Samuín, que será parecido, me imagino, a lo que los va a contar Encarna. En Bilbao, en el País Vasco, Gaubetza. En Asturias, la Nueche de Ánimes, que se agujereaba en nabos. Más tarde, calabazas. Cuentan que lo de las calabazas fue porque hubo un excedente de calabazas en Estados Unidos y cambiaron los nabos por las calabazas. No sé si será 100% verdad, pero esa es la historia que yo me sabía. Luego, en el Pirineo, la noche Anuey das Almetas, que hacen, a ver, se ponen velas en la puerta de casa, bueno, es que es muy parecido al Samaín. También hablaban de Baleares, que hacían también, yo creo que parecido a los rosarios que se siguen haciendo. Y bueno, os lo compartiré todo. En la huerta de Murcia también se pedía algo para las almas. En Aragón se dejaba un plato en la mesa, la puerta sin cerrar, una luz encendida. En Mallorca los jóvenes se disfrazaban de fantasma e iban a dar vueltas al cementerio del pueblo y también pedían algo para las almas. Esto de pedir para las almas es como también muy cultural, o sea que al final es todo como muy Muy relajado semejante, ¿no? todo. Sí. Sí, y ayer me decía una chica que ella en su familia sí que iban a limpiar las tumbas y que ella aprovechaba que las estaban limpiando para fijarse en las tumbas que no tenían y coger alguna flor y dejarla. Y me pareció tan bonito, o sea que al final, no sé, es que puede ser una celebración tan bonita que me da mucha Ninguno pena. lo habéis, ninguno lo habéis vivido eso cristiano, ninguno habéis vivido esa parte Yo sí. católica. Es ¿Cómo que, o lo sea, viviste tú, Arantxa? Que lo hemos contado un poquito al principio, pero nos Ya. puedes contar ahora. Vale. ¿Le doy a Zoom? O sea, ¿me das acceso? ¿Me das acceso para que Ay, se grabe? perdona, amor, te tienes que quitar el audio del ordenador porque si no se va a grabar doble, ¿vale? Y va a hacer un pero está ruido terrible. llorando. No creo que te esté oyendo, yo la veo ahí dando Sí, vueltas. se ha quedado ahí como Se queda chiqui dando una chiquita. vuelta. Está, Vale, O a que se me oyese en Zoom, ¿no? ¿Está vale. bien? Sí, pero te has salido, ya no estás en Zoom. Ah, pues ¿Pero entonces qué es te que no me intentabas? deja. ¿Intentabas estar a la vez en los dos sitios? Sí, a tope. Vale, sí, pero no te ¿Verdad? deja, no No te se deja. puede, vale. Yo como Lauricho el otro día que hacía múltiple. Vale. Pues yo sí, o sea, yo hasta, no sé, hasta los 10 años, no más, porque mi tío se murió con 8 y estuve yendo bastante tiempo después, pues igual hasta los 13 o así, puede ser. Llevábamos, se limpiaba la tumba y llevábamos las flores. Y lo que pasa que yo recuerdo más a raíz de que se muriese mi tío, porque mi tío se murió con 34 años de una manera así como muy traumática, porque fue de repente dejando a dos niños. Huérfanos de padre, de meses, mi primo tenía meses, entonces fue como muy duro para la familia y entonces yo lo tengo relacionado con esto, con ir al cementerio y llorar y llorar y llorar, ver a toda mi familia llorando por pues ese duelo, ¿no? De ir a ver a mi tío. Y que es cierto que antes no lo hacía, pero sé que íbamos a visitar a mis bisabuelos, en su caso. claro, Entonces, porque es diferente un bisabuelo que alguien, una muerte tan claro, prematura. entonces yo como que necesitaba también el sanar esto, porque lo tenía relacionado a ese momento tan doloroso y he necesitado como hacer mi propia forma para volver a ir, que a mí me parece muy bonito. Igual no el día de Todos los Santos por la agobio de gente, pero sí que si hemos ido al tanatorio, pues aprovecho para ir a verles y me apetece ir con los niños, pues igual la próxima semana, que para que vean la diferencia de cuando fuimos este verano, ahora que es para todo así muy bonito.
Está muy, muy bonito. Ahí está llenito de amor. O sea, bueno, tú ya Sí, que has visto el cementerio de mi casa, Arantxa, sí. es muy bonito. Y bueno, como tu hermana acaba de venir de México, tengo información privilegiada. Tenéis Sí, toda la casa decorada sí, eso, ahí. Muy eh, bonito. está, Sí. está a tope, sí. Bueno, También es que además celebráis Día de estas Muertos, fiestas, habéis puesto un altar con los niños, ¿no? sí, ¿lo enseño? Sí. Bueno, iba a hacer mañana pues, pero hemos hecho un poco el árbol genealógico y luego, pues estas flores, cuando murieron mis dos abuelos de la corona que regalamos, las secamos y las tengo y aquí tengo pues nuestras personas así más allegadas que han muerto. Y luego tenemos las catrinas que nos regalaron, que los decoraron y abajo un poco esa tradición del final de la cosecha, con la calabaza, las manzanas, el boniato y mañana pues las vaciaremos porque no nos ha dado tiempo esta semana, como he tenido ahí que estar en clase, Sí. pues ya tenemos. Al final yo creo que como que los peques entienden que son distintas celebraciones. En mi casa se celebra todo. Además, como una vez pasamos estas fiestas en Cataluña, nos invitó Ana, que es compañera de DP, nos invitó a su casa y estuvimos haciendo panillets. Entonces también los panillets son parte de, de nuestra celebración del puente de muertos, ¿no? Llamémoslo como lo llamemos. O sea, y para ellas es todo como una misma celebración que se celebra de formas diferentes en distintos sitios, ¿no? Eso me parece muy bonito. Claro, y es que además, yo creo que en todas las familias el valor de la diversidad y de la tolerancia a la diversidad creo que es algo que, bueno, en todas, igual en la mayoría, ¿no? Yo creo que está ahí. Entonces, el hacer este mix, pues sin olvidarnos de lo nuestro, pero no pensando como una invasión, sino como una integración y una oportunidad, a mí me parece bonito. Ayer vino mi cuñado y le dijo, sí, esto es porque mañana celebramos San Jaime, le dijo Yuri. Y me quedé en plan, ¿qué dice? Dice, no, Halloween. Y yo, no, San Jaime. Entonces le explico y dice, mira, esto es las verduras por San Jaime y esto por los muertos. Y, eso. Y él le explicaba todo, ¿sabes? Pero claro, al final, para mí, como maestro, además, yo creo que el elemento visual es muy importante, que tengan como algo físico a lo que hacer referencia. Y el árbol genealógico ha sido un puntazo, un puntazo. Yo, o sea, muy fan de... No pensaba que tanto. Y es que se pasan también para la familia, la diversidad familiar, porque hay personas que ya no están, ¿no? Y que viven, o sea, que mis tías se han separado, mi tío, pero están ahí, son los padres de sus primos con los que están todo el día. Ya estoy como, ¿y esto? Qué bonito. Y como maestra, este año es verdad que no estás mucho en aula, estás a otras tareas de magia, pero el año pasado sí que estuviste en aula. ¿Cómo lo celebrasteis en magia? Tanto con los pequeñitos, con los colibríes, como con los mayores que no me acuerdo ahora cómo se llaman. Cocos y cuadrillos y koalas. Es- Pues bien, un poco bastante parecido, porque además como es a mí a la que me gusta todo, todo esto, pues yo como que decido, ahí me dejan este privilegio que es, venga, cuenta tú la historia. Hoy hemos hecho una hoguera hoy, y porque además también tienen mucha relación las hogueras en esta fiesta, y hemos asado salchichas, porque ellos lo que querían era asar salchichas, ya lo hicimos en su día, ya lo hemos Comida. instaurado. Sí, sí, sí. Yo, o sea, castañas, boniatos, pero salchichas. Entonces, además este año tenemos la suerte de contar con una familia de ascendencia mexicana y ha sido guay también porque pues tiene como significado. Entonces, yo les cuento pues de dónde viene la leyenda y cómo cómo ha ido viajando esta leyenda por diferentes sitios, que bueno, al final también hay diferentes maneras de contarlo. Yo, por la idea que yo tengo, que no es la correcta, ¿no? Ahora escuchándote a ti, no encarna, que igual subió arriba en vez de... Bueno, con el objetivo de que vean que hay muchas maneras de celebrar y que yo sí que doy significado a que es el momento de honrar a las personas que se fueron. Para mí eso es lo importante, porque también creo que yo el tema de la muerte lo llevo bastante bien, entonces hablar de eso pues como una oportunidad para que tengan ese espacio. Y luego pues con acompañamiento a la familia, yo les digo a las familias lo que hemos hablado y así, pues para que también lo sepan y hablamos de las personas que no están. Además, hace poco
pues se murió la abuela de una compañera y ellos lo tenían como muy presente de que había que honrar a la abuelita, ¿no? Qué bonito, qué Y bonito. dar esas palabras, que yo creo que estamos poco familiarizadas con ellas. Sí. Voy a ir terminando ya con Encarna, que hemos cortado para que pudiera hablar eh, Jenny antes de irse y que nos enseñe más cosas que hacía tu abuelo, que a mí esto me parece como un tesoro. En esta zona, el otro día estuve mirando que se hacía un plato. Es verdad que igual yo no lo puedo comer porque tiene gluten. Bueno, creo que es como pan con pan o algo así. Pero voy a intentar por lo menos investigar cómo se hace porque si estas cosas no las seguimos compartiendo se pierden, ¿no? Entonces, o sea, igual que creo que es guay traer tradiciones de fuera que ya son de dentro, como decíamos antes, me parece importante también como poder recuperar toda esta parte, ¿no? Que si no la Sí. recopilamos se pierde. ¿Qué más hacía tu abuelo, Encarna? Pues la verdad es que, o sea, él hacía poco más o sea, que esto, o sea, que a mí me parece bastante interesante. Lo que se hacía en mi casa sí que o sea, sí que se celebraba eh, pues lo que es honrar a los familiares y se hablaba esos días de los recuerdos con esas personas. O sea, eso, bueno, pues a mí no sé si ellas lo gestionaban así, sobre todo las mujeres, y hablaban de recuerdos de esas personas. O sea, eran días en los que estábamos presentes. O sea, antes pues no había los mismos. O sea, incluso cuando yo era pequeña, pues claro, había el coche de mi madre, en toda la familia, para toda la familia, para mis tíos, o sea, para mis tíos, para mis abuelos. Entonces, pues bueno, entonces se iba en el coche de mi madre en grupos al cementerio, los días antes se hacía la preparación, pues se limpiaba, entonces, o sea, hablabas un poco de esas personas, se aprovechaba ese momento, o sea, mi madre sobre todo y mi abuela aprovechaban ese momento para hablarnos a todos, o para entre ellas hablar de esas personas que ya no estaban. Entonces, pues bueno, o sea, mi abuelo conservaba pues otra parte como más tradicional, ¿no? Y ella pues esa parte también tradicional suya, que al final es que, pues, o sea, yo creo que estas son tradiciones para darle un sentido a la vida. Y, o sea, ahora, desde el punto de vista de estas corrientes pues, es que no me acuerdo cómo se llaman, canas y todas estas cosas, no tienen un nombre, yo no me lo sé. Pero esta fecha supone el final del año, de la rueda celta, es lo que dicen, ¿vale? O sea, dicen que la rueda celta es desde el final del año, comienza, bueno, es desde el final de la cosecha que va desde el anterior, que es el Mabón, hasta ahora, hasta Samaín, hasta el 31 y es el mitad justo de la estación, ¿vale? O sea, tiene todo un sentido. O sea, a partir de ahora, ya en teoría, no se puede salir tanto a la calle porque hay muchas más horas de noche y todo esto. ¿Y ellos cómo lo hacían? Pues utilizaban velas. En mi casa se ponían velas, eso sí que las ponían. Mi abuelo, las patatas, yo no sé muy bien, no recuerdo, o sea, no tengo recuerdo de por qué en las patatas. Yo pensaba que era para dar miedo, básicamente, pero pues no lo sé, a mí me daba miedo, pero igual para él tenía un sentido, ¿sabes? Y o sea, ellas en casa también lo colocaban en cada ventana. A mi abuela lo colocaban en cada ventana, colocaban o sea, los muertos, yo le llamo así, en el cementerio, en todas las tumbas y todo esto. Y si no había en la de algún vecino, ellas llevaban velas para ese vecino, quiero decir, o flores o lo que sea. O sea, si había alguien que ellas conociesen que no fuese honrado en ese momento, ellas iban. Pero hasta incluso, o sea, mi madre luego, a posteriori, se ha enfadado con gente por decorar la tumba donde pues igual se comparten, ¿no? O sea, aquí en familia compartimos tumbas y de un grupo familiar, ¿no? Y hasta incluso a mi madre ha llegado como que le ha puesto feo, le ha puesto bonito, ¿no? Es que a esta persona le gustaba esta flor y es como, joder, o sea, ¿cómo te acuerdas de que a esa persona le gustaba esta flor? O sea, quiero decir, de que a otra le gustaba otra, o sea, a mí me parece alucinante. A mí me parece alucinante recordar así a las personas, ¿no? Tener esos recuerdos, que a ella le gustaba esto. O sea, bueno, mi madre la verdad es que con eso, ella sí que ha ido a leer a la tumba, o sea, a leer, a estar allí, a acompañar. O sea, a mí eso me parece fascinante, porque es honrar la muerte o sea, no sé, de una manera, o la vida, o sea, no sé muy bien qué, pero no desde la pena, o sea, en mi casa nunca se ha hecho desde el llorar a la persona, desde el qué pena que ya no estás, se ha hecho, pues, en mi casa se vivencia como estás con esa persona en ese momento. ¿Me explico? Y me
parece guay. Y en esta época pues se celebraba así, también se aprovechaba para comer dulces y así, o sea, los huesitos de santo. Y en mi pueblo se hacía una tarta de castañas también. Y yo de que- niña, no sé si es Samaín traído, no sé si es Halloween traído o si verdaderamente se hacía, pero yo sí recuerdo que había cierto disfraz, cierta historia. O sea, que sí que había algún momento en el que te ponías como ropa vieja, cosas así. No lo acabo de recordar bien. A mí lo de disfrazarse no ha sido nunca me ha molado mucho, pero creo que era un momento en el que no te vestías con lunares. A mí me gustaba vestirme pues, de folclórica o de rockera o de cosas así de peque, y en este momento te vestías como de cosas más oscuras, ¿no? Como de como de vieja o de cosas así, o sea, pero sí que recuerdo que algo había, pero o sea, mi memoria no lo ha traído a pero más. no, o sea, como que no tiene sentido que sea una exportación de Halloween, porque, bueno, tú no es que tengas 15 años, Encarna. Entonces todavía no había llegado tanto aquí, ¿no? Igual no había llegado tanto. Yo cuando era pequeña hacíamos algo en la clase de inglés, pero ni disfraces ni nada. No, no se traía, no se había traído aún. Mi suegro a mí me ha contado también que él en su pueblo, claro, mi suegro tiene 32 años, el papá de Mati, y que en su pueblo se celebraba con los nabos, se hacía sopa, y porque creo, hablando, esto de que Halloween es de fuera, sí es más de aquí que yo que sé qué, o sea, él ¿De lo qué, dice. de qué pueblo es? O sea, ¿de qué zona es tu suegro? De Bilbao, a País Vasco, sí, País Vasco, sí. Sí. Ujú. Y Así las que, bueno, calabazas también al final es una forma de, o sea, si vamos a lo que estaba hablando yo antes, sí. del tema de las cosechas y todo esto, se hacía, o sea, luego se aprovechaban, obviamente, porque las puedes aprovechar para que las velas no se apaguen porque comienza el viento y también por aprovechar toda esa cosecha. O sea, es verdad que las calabazas, a veces, si las guardas bien de un año para otro, la calabaza del año pasado, este año, es cuando la puedes aprovechar. Y ahora empiezan a estar secas las de este año. Si habéis plantado calabazas, veréis que se dejan a secar al sol y que luego, ahora es cuando se pueden hacer conservas con ellas. Entonces es el momento claro, es el momento de que las calabazas se vacían a cocinarlas. Entonces, o sea, no me creo el excedente, lo que hablaban del excedente de calabazas, porque verdaderamente lo que creo es que es una cuestión de vivir con la naturaleza, o sea, de decir, qué has hecho hasta ahora? Pues hasta ahora estaba con los tomates. Ahora que los tomates ya están finiquitados, lo que has hecho con los tomates, pues es que ahora las calabazas empiezan a estar secas y una vez que empiezan a estar secas, las cocinas y las guardas y las conservas. Entonces, con las patatas es lo mismo. Pues ahora están, o sea, quiero decir, empiezas a hacer cosas y con los nabos pues igual. Entonces, pues es una manera yo creo, de aprovechar. Además es que las calabazas es algo que viene súper bien, o sea, que viene súper bien, lo diré, que es una Que producción se da bien. natural, que se da bien, es súper fácil. Entonces, claro, pues calabazas es que con que pongas una en una, o sea, que te vienen 1000. O sea, a mí me vienen calabazas y hace años que no planto calabazas y tengo calabazas en mi campo. Entonces, pues es una planta que eso, que hay excedentes y que yo creo que viene un poco de ahí, de aprovechar la naturaleza, lo que decía Arantxa al final de la cosecha, de, y creo que es bonito que lo sepamos, porque ¿cuántas de vosotras sabíais que las calabazas se producen ahora y se secan ahora? Yo no sé cómo decirte, yo era de Madrid, Super Madrid, que para mí el campo era una excursión que hacía de vez en cuando, no tenía ni pueblo, que igual otras personas de Madrid sí que tenían, para mí la comida se compraba en el Mercadona o en el día, que era lo que había antes. Yo todo esto lo he descubierto de adulta, ¿no? O sea, esto que cuentas, claro, es que tiene todo el sentido, mucho más que lo del excedente, porque al tiempo que estás cargando las calabazas, pues le haces un juego a los niños, ¿no? Es como tiene muchísimo sentido. Y eso también lo comentaba el otro día Medioca, que ahora está en Instagram como una profe verde, que hay muchísimo consumismo en torno a Halloween y que realmente no es sostenible porque se genera mucho residuo. En casa, bueno, yo creo que estaban ya, cuando viniste a casa, estaban ya hechas Sí, de los hecho farolitos. tengo yo ahí un espectáculo que no sé si llegaremos a hacer, pero dije, mira, paséis para el vídeo como Lola. Y dije, Sí. mira, bueno.
Pues hemos Sí. procurado reciclar porque, bueno, pues lo Sí. ideal sería poder tener un sitio donde llenar las botellas de leche, pero aquí no lo hay. Entonces, bueno, pues tenemos esto lo reciclamos, pues en vez de reciclarlo lo pintaron ante las chicas y han hecho los farolillos estos, en vez de comprarlos o bueno, lo que sea. Y sí que, o sea, me parece como una enseñanza que puede ser muy importante de volver un poco al origen de esto, que el origen no es irte a comprar una calabaza para cargarla y luego ver qué haces con eso. Si es que en tu casa no se comen calabazas, en la mía sí se comen muchas, en otoño se comen un montón, pero igual en tu casa no te gusta, entonces, ostras, se descontextualiza todo, ¿no? Ahora Mm. ya no se plantan, ahora las calabazas que hay no son calabazas para comer. Esas calabazas se plantan, son especiales para esta festividad, y allí en Estados Unidos también pasa, son especiales para esta festividad y no son comestibles. O sea, no te las puedes comer Son porque no. ornamentales. Sí. Sí, son ornamentales, son calabazas Yo, ornamentales, así que sí, yo fui al tienes mercado razón, no es sostenible. Yo fui al mercado y encontré un hombre con un mogollón de calabazas que me dio una lección que aluciné, al mercado típico de la calle de los carros que se llama aquí, y me la vendió, ¿sabes? La calabaza de Halloween. Esta es la de calabaza dulce de horno, la calabaza de Halloween, pero sí que me dijo que podía comerlo de dentro, que tenía mucha pepita, pero que sí que podía vaciarla y comer. Entonces dije, tira de huevos, ojo, bueno, y otra Puedes de la de comerlo, Tiene pero horno. mucho amarga, desperdicio, amarga, ¿no? amarga. Amarga. Igual, claro, claro, pues Igual fíjate, eso para tu tampoco. plato salado o Y la algo así. coges y pesa, yo que cogí la otra y pesa la mitad, o sea, y del mismo tamaño. Qué fuerte. ¿Qué lección nos estás dando aquí de, de todo? Voy a De etiquetar. compartiros una pregunta que ha llegado por el chat de preguntas. Dice, cuando es un hijo que murió a quien queremos honrar, ¿cuál sería la mejor manera de honrarlo? Bueno, empiezo yo pienso que como que cada persona tiene que encontrar su manera. No, no creo que haya reglas ni nada en torno a esto. No sé vosotras cómo lo veis. Yo lo Sí, veo igual, o sea, yo creo que cada una tiene que encontrar su propio camino y su necesidad, sobre todo satisfacer su necesidad. Hoy me contaba mi marido, me contaba, bueno, estaba hablando con otra persona y me ha dicho que ahora pues necesita nombrar a su familia como una familia de tres hijos, no una familia de dos, porque lo necesita, es su proceso. Entonces, pues bueno, es su proceso, es su herramienta. Entonces, al final, cada uno tiene que encontrar la suya. Esta persona que me comentaba mi marido, pues ha encontrado eso y dice que es duro, pero que lo necesita. Y bueno, pues que a él le ayuda a liberarse y sobre todo a liberarse con otras personas, ¿no? A poder hablar de ello con otras personas con las que quizás no hablaría, y es darle pues ese lugar, ese sitio que para esa persona en ese momento pues está siendo muy sanador. Entonces, pues, y además es que me lo comentó como una manera de honrarle, porque estábamos hablando de eso, y que fíjate, para la persona esto es honrar a su familia. Entonces creo que ahí, para mí, por ejemplo, no sería eso. Para mí no sería eso, sería otra cosa. Pero creo que depende de cada uno. yo pienso que encontrar quien escuche, porque hay veces que es como algo más tabú aún, ¿no? O más doloroso porque la gente no sabe cómo tratarlo y entonces ante eso te ves sola. Entonces buscar a quien realmente te escuche y ver que tienes que hablar de esta persona que ya no está, eh, independientemente de que el resto le genere igual un poco de tensión. Porque si no, a veces yo creo que se une la carga añadida de como es algo tan doloroso, la gente lo rechaza y me encuentro más sola aún para este duelo. Sí, totalmente. Bueno, chicas, pues ya hemos pasado una hora. Ha sido un placer charlar con vosotras. Bueno, yo Igualmente, ahora voy a bajar y voy a darles a las niñas una clase de calabaza, ¿sabes? En plan, no sabéis lo que acabo de descubrir, porque es verdad que nosotros no tallamos, lo hicimos una vez cuando eran pequeñitas, pero es verdad que no les gustó. Hicimos un pastel de calabaza, hicimos crema y no les gustó mucho. Entonces yo sabía que era una variedad diferente, pero pensé que es que nosotros somos un poco exquisitos, sobre todo yo, con algunas cosas de comida. Entonces me quedo más tranquila de decir, bueno, pues no la hemos vuelto a comprar por esto, ¿no? No, Para los no, que, para los que os perdéis las calabazas, la calabaza de las calabazas más ricas es la que tiene forma de cacahuete.
Sí, esa es la que compramos. Sí, 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 sí. Sí, Y bueno, está luego muy- hay otras. Nosotros somos expertos en calabazas, todo hay que decirlo. Plantamos calabazas de muchas variedades, sí. No, o sea, quiero decir, somos, bueno, calabazas, o sea, semillas, o sea, calabazas con todas las formas, con todos los colores, blancas, verdes, Como el señor de que al que le todo, compré yo, que estaba de fascinado. todo tipo, nos fascinan. O sea, hay la mía favorita, si la encontráis, se llama potimarrón. Buscadla, con esas quedan unas cremas que están buenísimas, pero la más fácil de encontrar es la cacahuete y esa quedan súper ricas, nos encantan. Y quería comentaros otra cosa que es lo de poner lucecitas, que eso quiero que quede claro, lo de poner lucecitas en las ventanas se hace para, o sea, se hacía en mi casa para que las personas que sean que tus muertos, para que tus personas muertas encuentren el camino a su hogar, que eso me parece muy bonito, y puedan estar con los suyos en ese momento. Y eso me parece muy, bueno, muy bonito y muy, pues muy simbólico, ¿no? De honrar. Y lo de los juegos, pues es que en cada cambio yo creo que se debe encender un juego. Aquí nosotros también hacemos juegos, pero los hacemos en Magón, en Samaín, en el solsticio de invierno, en todos. Eso, pues yo creo que es conexión con la tierra y con los ciclos de la tierra. No tanto pelearse con Samaín, Halloween, los muertos, los santos, que nos escuchemos un poco y que escuchemos lo que nos dice lo que vivimos. Es lo que yo quería transmitir, que escuchemos lo que nos dice el viento y la tierra. Sí, y voy a compartir también, lo compartí ayer en Stories, pero lo voy a decir también aquí porque se va a quedar grabado, espero, porque el asunto Zuma sale fatal. Entonces voy a confiar en que se quede aquí grabado. Y es que Rocío, que es, bueno, es un encanto y está muy formada en El Buen Pastor, escribió un cuento sobre cómo explicar a los niños y a las niñas qué es el Día de Todos los Santos. Entonces, bueno, que para las familias que son creyentes que tienen también esa opción, que lo tiene de acceso gratuito en su blog, que se puede celebrar todo. No, no, por suerte no hay que elegir. Pues disfrutando podemos hacerlo todo. ¿Sí? ¿Queréis compartir alguna cosa más? ¿Algo? ¿Sois de ver pelis? Arantxa se metió en intensivo de ver pelis en Villatigris. Yo, o sea, yo si mi cuerpo lo aguanta, sí. Me encanta. Sí. Bueno, pues nosotros somos de leer pelis, de leer cuentos, de pintacaritas, todo, lo celebramos todo y qué bien que así sea. Así que nada, chicas, os quiero dar las gracias por este ratito, también a Jenny que se ha marchado antes, a todas las personas que estáis en directo y a las que lo vais a ver después. Un beso muy, muy grande. Gracias, Chao. chicas. Chao, Gracias, chao. gracias. Adiós. A ver, ¿cómo